manera periódica, como lo veremos un poco más adelante, y que debe, digamos, reconocerse que no son emociones en forma normal, o sea, no se expresan como lo hacemos todos, que nos sentimos tristes, nos sentimos alegres, no, estas son emociones que interrumpen la vida normal del paciente y que se salen de lo que es normal o aceptado culturalmente y socialmente en su entorno. Entonces, la incidencia mundial de ese trastorno es de aproximadamente el 2%. Encontraremos que es diferente en algunas zonas, es diferente según el tipo de trastorno, pero es un trastorno de los más prevalentes y también de los más discapacitantes. Por tanto, es supremamente importante. Entonces vamos a ver que vamos a tener, como habíamos hablado, unos episodios depresivos y unos episodios maníacos, pero ¿en qué nos importa que sean mujeres y hombres? Entonces, bueno, acá traigo como, si no se la han visto, algunas referencias a la película Intensamente, que me pareció muy interesante, digamos, combinarla con este tema. Si vemos de este lado a la mamá, o sea, a la mujer, veremos que la muñequita que está sentada como principal o como andante en su centro de control cerebral representa a la tristeza. Y se ha demostrado que aunque la incidencia de trastorno afectivo bipolar tipo 1 sea igual tanto para mujeres como para hombres, es mucho más la incidencia de episodios depresivos en las mujeres. Y por otra parte, es mayor la incidencia de episodios depresivos en los hombres. ¿Qué más nos puede, digamos, interesar de la epidemiología? Entonces tenemos que la edad de aparición es una edad con un rango muy amplio, entre los 5 y los 50 años, pero se ha hablado de una edad media de 30 años, e incluso algunos dicen que entre los 15 y los 25 años vamos a encontrar a la mayoría de los pacientes. Es decir, que son pacientes que se van a diagnosticar generalmente mucho más jóvenes que los pacientes que vamos a encontrar en trastornos como el trastorno depresivo mayor, pero también son pacientes que van a tener mucha, digamos, impacto en su calidad de vida, porque son pacientes que muchas veces no van a poder alcanzar las metas, ya que los afecta la enfermedad en edades como la productiva o incluso anteriores a la edad productiva. Y en cuanto a la situación social, se ha visto que se presenta más en entornos rurales que urbanos y se presenta más en personas que no terminaron los estudios. Esto se ha dicho que puede ser propiamente porque el trastorno se presenta tan temprano y es subdiagnosticado y es el mismo trastorno el que no permite que las personas completen los estudios, por así decirlo. Y también es muy importante tener en cuenta los antecedentes familiares de trastorno del afecto, porque tener un paciente que tiene antecedentes familiares en primer grado de trastorno afectivo bipolar no solamente lo predispone de manera importante a tener el mismo trastorno afectivo bipolar, sino otros trastornos del afecto como el trastorno depresivo mayor. Las comorbilidades que vamos a encontrar en las mujeres principalmente se va a acompañar de trastornos alimentarios y ansiedad, mientras que en los hombres se va a acompañar más de trastorno por abuso de sustancias. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de las formas clínicas en las que se presenta el trastorno afectivo bipolar. El DSM-5 contempla dos formas principalmente. El trastorno afectivo bipolar tipo 1, en el cual hay un predominio maníaco, y el trastorno afectivo bipolar tipo 2, en el cual hay un predominio hipomaníaco y depresivo. Esa terminología la estaremos aclarando un poquito más adelante, pero también podemos encontrar otros trastornos, digamos, similares o dentro del mismo espectro, que son la hipomanía y la ciclotimia. Especialmente podemos hacer una mención de la ciclotimia, que se define como los cambios, digamos, alternantes y rápidos de
ánimo, y dentro de esto podríamos hablar de los pacientes que se conocen como cicladores rápidos. Los cicladores rápidos son pacientes que ya tienen el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, pero que generan más de 4 episodios por año. Y esto es una forma, digamos, de hablar de mal pronóstico para estos pacientes. En cuanto a la fisiopatología, nada está muy claro, pero se han estudiado varias cosas. Primero, se sabe que hay un componente genético importante, que hay cromosomas específicos asociados, como lo son el 4P, el 12Q, el 18Q y el 21Q, que las aminas biógenas, al igual que en la depresión, están supremamente implicadas, especialmente la serotonina y la noradrenalina, y que aparte de esas vamos a encontrar también afección en transmisores como la dopamina, la acetilcolina y el glutamato. Cuando se han hecho neuroimágenes, se puede encontrar, aunque no es algo patognomónico ni necesario, hiperdensidades que nos hablan un poco de pérdida de la función y aumento del tamaño de los ventrículos laterales. En cuanto a la función, entonces se han visto principalmente afectados dos circuitos. Primero, las redes límbicas anteriores, que nos hablan mucho de las funciones conductuales y emocionales, y los circuitos prefrontoestratotalámicos, que recordamos que tienen que ver con los núcleos de la base y que nos hablan un poco de las funciones motoras. Es decir, que esos pacientes van a tener un alto grado de disfuncionalidad por la patología y por los mecanismos fisiopatológicos que estamos viendo. Es muy importante que tengan tratamiento temprano y a tiempo, porque entre más temprano se realice el tratamiento, más deterioro cognitivo podemos, digamos, evitar de alguna manera. Esta imagen la traigo para, digamos, compartirles un dato que encontré en cuanto a la herencia y, digamos, al componente genético que podemos encontrar, y es que la concordancia en gemelos monocigóticos es de hasta el 70 o 90%, mientras que en gemelos heterocigotos va a ser apenas de un 10 o un 15%, es decir, que el factor hereditario sí está altamente implicado. Entonces, el primer concepto importante va a ser el concepto de la manía. Entonces, ¿qué es lo que se define como manía en el DSM-5? Primero, pues digamos que estos van a ser los grandes síntomas, pero ahorita haremos digamos, una diferenciación entre lo que sería la manía y la hipomanía. Entonces, lo primero es la autoestima, la autoestima exagerada y la grandiosidad, que no hay necesidad de dormir, que el paciente va a estar hablador e incluso va a hablar tanto que podemos no entenderlo, y en esta no necesidad de dormir, digamos que hay que hacer una aclaración, y es que a diferencia de los estados depresivos en el cual hay un insomnio, pero es un insomnio que le genera mucha fatiga al paciente, estos pacientes refieren que no se sienten cansados y son pacientes que refieren que tienen excesiva energía. También vamos a encontrar un pensamiento acelerado, una fuga de ideas y dificultad para seguir con la continuidad. También vamos a encontrar distracción, o lo que vamos a conocer también como disprosexia, aumento de actividad intencionada, o sea, más actividad social, más actividad laboral, más actividad escolar, más actividad sexual. Estos son pacientes que en su estado normal son pacientes tímidos, o pues, o sea, digamos que ellos tienen su personalidad de base normal, y cuando tienen episodios maníacos empiezan con unos comportamientos que no son propios de ellos. Entonces empiezan a decir que ahora tienen muchos proyectos, que ahora les gustan muchas mujeres cuando eran una persona que no salía de la casa, que ahora quiere estar todo el tiempo con los amigos. Entonces, son comportamientos inusuales en la persona y que se empiezan a presentar de manera muy clara y muy exagerada. Además, vamos a ver que ellos tienen un gusto por las actividades placenteras que tengan potencial elevado de producir consecuencias graves.
es ahí donde pueden caer en el uso o abuso de sustancias, es ahí donde pueden caer en las compras compulsivas, es ahí donde pueden caer en conductas sexuales de riesgo y que van a ser muy típicas de los episodios maníacos de estos pacientes. Y además, obviamente, como en todas las patologías psiquiátricas, tenemos que haber descartado que esto no sea ocasionado por sustancias o enfermedades médicas. Entonces aquí lo que les hablaba un poquito de la diferencia entre la manía y la hipomanía. Entonces, primero a tener en cuenta, no son variaciones del estado anímico de alegría normales, son variaciones que se presentan casi todo el día o la mayor parte del día durante casi todos los días. Entonces, ¿qué nos puede diferenciar una manía de una hipomanía? Porque la hipomanía puede sonar como simplemente como una manía más chiquita y de cierta manera lo es. Porque mientras la manía por criterios de DSM-5 debe durar por lo menos una semana, la hipomanía solamente debe durar por lo menos 4 días. Además, se clasifican inmediatamente como manías a aquellos pacientes que requieran hospitalización, mientras que las hipomanías se caracterizan por no requerir hospitalización y pueden pasar desapercibidas, ni siquiera consulta. Y en estos casos uno tiene que saber que los pacientes con trastorno afectivo bipolar tienen muy poca introspección durante los episodios maníacos. Ellos no se dan cuenta de lo excesivamente alegres o lo excesivamente eufóricos o lo excesivamente agresivos que están, sino que son generalmente los acompañantes los que los traen acá. Y además, en la manía vamos a ver pues que se afecta el comportamiento de manera importante. Eso quiere decir, el paciente no puede ir a trabajar porque no logra terminar ningún proyecto, porque su atención está en todos lados, porque no deja trabajar a los compañeros por estarles hablando, no deja dormir a la esposa por estarle contando de todas las cosas que quiere hacer, dice que sabe de cosas que antes no sabía e intenta cosas que no están en su capacidad y eso interrumpe, digamos, su diario vivir o su cotidianidad. Mientras que la hipomanía sí son comportamientos que parecen exagerados, que son inusuales, pero digamos que permite continuar con la vida cotidiana normal. Y además, la hipomanía tiene la otra característica que es que durante esta no pueden haber episodios psicóticos. Como veremos más adelante, la psicosis o digamos los trastornos psicóticos o los síntomas psicóticos, mejor dicho, no son parte de los criterios diagnósticos de trastorno afectivo bipolar, pero no quiere decir que no se puedan presentar dentro del mismo trastorno sin que sea un trastorno psicótico aparte como sería esquizofrenia o un trastorno esquizofreniforme. Listo. Cuando hablamos de depresión, disculpe, cuando hablamos de depresión, entonces simplemente vamos a usar los mismos criterios que para un trastorno depresivo mayor. Recordemos otra vez, porque es muy importante en este trastorno, que el trastorno afectivo bipolar es un trastorno de 2 o de múltiples caras. Es un trastorno en el que los pacientes tienen unos periodos maníacos, pero también unos periodos depresivos. Y estos periodos depresivos se pueden presentar supremamente similares a los del trastorno depresivo mayor y no tienen criterios diferentes. Entonces, ¿qué significa iguales a los del trastorno depresivo mayor? Pues por eso pegué esta tabla que sí es un poco densa, pero digamos que es muy importante, que es que los síntomas deben durar por al menos 2 semanas y comprender por lo menos un estado de ánimo depresivo y una pérdida de interés o placer, que es lo que conocemos como anedonia. Además de eso, se pueden acompañar de muchos otros síntomas, como es el insomnio y los casos típicos de depresión, agitación, retraso psicomotor, fatiga, pérdida de la energía, sentimientos de inutilidad, culpabilidad y pues digamos que ya entraríamos en el tema de todo el examen mental de un paciente depresivo.
Pero entonces es muy importante hacernos, digamos, esta aclaración, y es que los pacientes que están teniendo un primer episodio de trastorno bipolar y se presentan con depresión, no pueden distinguirse clínicamente de un paciente que tiene un trastorno de depresión mayor. Pero entonces aquí, pues digamos que nos encontramos como en una encrucijada, porque cómo puede ser que nosotros mandemos un paciente que pueda estar con un trastorno afectivo bipolar solo con un, digamos, medicamento que va a ser el antidepresivo y sin ningún estabilizador de ánimo porque no tiene ese diagnóstico. Entonces, para llamar la atención o para dejar como unos puntos claros, se ha empezado a hablar de estos indicadores de depresión atípica, es decir, una depresión que listo, puede ser el primer episodio depresivo del paciente, pero nos tiene que llamar la atención. Y es esas depresiones que se presentan en el posparto, en el embarazo, dos, digamos, situaciones particulares importantes. También aquellas depresiones que tengan síntomas de predominio matutino, que respondan muy rápidamente a los antidepresivos, porque recordemos que los antidepresivos, sobre todo los ISRS, tienen un tiempo de acción que no se puede, digamos, sobrelapar normalmente o, digamos, omitir en los pacientes con depresión mayor. Entonces uno empieza el medicamento y antes de las 2 semanas más o menos, o mínimamente de la semana, no debería estar viendo una respuesta significativa. Pero estos pacientes con depresiones atípicas pueden presentarse con respuestas inmediatas al primer, al segundo, al tercer día, y como si estuvieran totalmente curados de la depresión, cosa que no suele verse en los pacientes con una depresión mayor clásica. O también puede ser aquel paciente al que ya le hemos dado 3, 4 líneas, le hemos cambiado el medicamento, le hemos cambiado la dosis, y en este momento sigue sin control de esa depresión. Entonces volvemos a sospechar depresión atípica. También, si en los periodos intercrisis hay mucha labilidad emocional, el paciente, digamos, se siente muy inestable, aun cuando se supone que los episodios, digamos, depresivos mayores, claros y fuertes, están solucionados con el medicamento, entonces deberíamos pensar en una depresión atípica. La hiperfagia, porque realmente lo clásico de la depresión mayor es todo lo contrario. Igualmente vamos a ver con la somnolencia, porque lo clásico es el insomnio y la presencia de síntomas psicóticos, episodios depresivos muy cortos o un inicio demasiado abrupto de la depresión. Pero este ítem lo dejo de último porque es un ítem, digamos, un poco difícil de determinar. Es decir, en algunos casos sí puede ser muy evidente que el paciente estaba bien, no hubo un inicio insidioso de los síntomas, pero a veces los pacientes no están diciendo completamente la verdad o los familiares no notaron el, digamos, episodio depresivo hasta que ya no hubo un evento, digamos, mayor, como un intento suicida o pues un deseo de muerte expresado por el paciente. Entonces, ese ítem hay que tenerlo con cuidado porque depende mucho como del interrogatorio que se haga. Esta gráfica me gusta mucho porque puede exponer, digamos, un poco qué diferencia a un paciente con un trastorno afectivo bipolar de un paciente como nosotros que simplemente se sienta feliz y se sienta triste. Y acá en esta rayita verde podemos ver que las personas en nuestro día a día tenemos fluctuaciones en el estado del ánimo, pero que lo importante es que en los trastornos afectivos bipolares caemos en depresiones graves y subimos a manías muy marcadas. Entonces lo que veíamos era que el trastorno afectivo bipolar tipo 1 es un trastorno afectivo que tiende mucho a esta parte. Y sí se está viendo lo que estoy señalando.
alguien que de pronto me pueda decir. Sí, señorita. Sí, señora. Entonces, el trastorno afectivo bipolar tipo 1 es un trastorno que tiende mucho a esa parte y que si bien los pacientes siguen pudiendo tener episodios depresivos, van a ser episodios de manía muy marcados, mientras que los episodios, los trastornos bipolares tipo 2 o los pacientes que tienen trastorno bipolar tipo 2 van a ser muy de episodios depresivos con, digamos, unas subidas más leves, que es lo que llamamos de la hipomanía, e incluso de mucho menor duración. Entonces, eso es básicamente lo que hará la diferencia entre esas dos categorías del trastorno afectivo. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo abordamos esos pacientes desde el examen mental? Entonces, me gustaría pues aquí como devolvernos a la, digamos, denominación o al nombre que nos trae esta enfermedad, y es trastorno afectivo bipolar. Entonces, recordemos que el afecto es algo que es evidente para el observador al examen mental y que consiste básicamente en observar tres cosas: la expresión corporal, la mímica facial y el tono de voz. Mientras que el ánimo es algo que describe el paciente y que nosotros no podemos ver, por tanto es subjetivo, pero igualmente es muy valioso, digamos, dentro de la entrevista. Entonces aquí pues traigo como la imagen de Riley, y nosotros como observadores, así Riley no nos esté hablando ni podamos ver completamente su expresión corporal, su mímica facial nos está diciendo dos emociones claras. Una es la alegría, la felicidad, la euforia, y la otra es la tristeza, el ánimo melancólico. Pues estamos viendo unas fases tristes. Y eso es lo que vamos a encontrar, digamos, a nivel de la exploración del examen mental cuando tenemos el paciente al frente. ¿Cómo se está presentando ese paciente? ¿Es coherente lo que me está diciendo de su ánimo con lo que estoy viendo de su afecto? Porque un paciente que me está diciendo que está muy deprimido y se presenta con una sonrisa, pues digamos que habría que indagar más porque no es coherente esa historia. Yo lo que espero en un trastorno afectivo bipolar es que si el paciente se presenta depresivo y me relata un ánimo depresivo, el afecto sea evidentemente depresivo, o si relatan estados maníacos, el afecto sea evidentemente un afecto más expansivo, elevado. Estos son otros ítems que, digamos, he tomado pues como del examen. Los que están en blanco es porque no pertenecen a ninguna de las, pues como de las categorías, ni es elevado, ni es, digamos, del estado de ánimo disminuido. Y los demás estaban en azul y naranja, pero al parecer se cambiaron. Entonces, bueno, el aspecto, la actitud y el porte. Entonces, esto que vemos en azul serán como los ítems del paciente que se presente maníaco. Entonces, es un paciente que yo de entrada veo que está interesado, que es el paciente que saluda, que le dice doctor, ¿qué más? O es un paciente que también podría presentarse un poco agresivo, demandante u hostil. Mientras que si está en un estado depresivo, lo voy a ver mucho más distante. Un paciente que no habla, no es como el paciente esquizofrénico en el sentido de que no es un paciente como ausente, embotado en sí mismo, sino que es un paciente que no quiere hablar porque está triste. El estado de conciencia no debe estar alterado, y si el estado de conciencia está alterado, tenemos que orientarnos ya a un delirium o a otro trastorno de base, porque no es normal que estos pacientes lleguen con estado de conciencia alterado. Cuando vemos o hablamos de la tensión, vamos a encontrar un paciente disproséxico que no puede aguantar la tensión en una idea, que está saltando de aquí para allá,
que no es capaz de hablar solo contigo, sino que está prestándole atención a mil cosas, en el caso en el que esté maníaco, pero un paciente hipoproséxico con una atención disminuida, en el caso del paciente que se presenta depresivo. En cuanto a lo psicomotor, vamos a ver un paciente agitado, hipermímico e hiperactivo en el caso de maníaco, un paciente inhibido e incluso bradiquinésico en el caso de un paciente deprimido, e incluso en los casos de los pacientes con depresiones muy avanzadas podrían llegar a ser completamente akinésicos. Entonces, un paciente que básicamente prácticamente no modula, no se mueve, está muy quieto, pues puede ser una depresión en un estado muy, muy avanzado. En cuanto a las alteraciones del lenguaje, esperamos que la articulación esté normal generalmente. La velocidad se ve muy afectada, sobre todo en los pacientes maníacos. Obviamente también el paciente que está depresivo podría estar bradilálico, pero es muy claro en el paciente maníaco que está taquilálico, que te habla muy rápido, que es un paciente que va a toda, pero también es un paciente que a veces ni siquiera logra tener como claridad en todas las ideas que está diciendo porque está articulando todo demasiado rápido. No quiere decir que obligatoriamente el contenido de lo que está diciendo tenga que ser incoherente, sino que es taquilálico. Y en cuanto a la cantidad, igualmente en los pacientes maníacos los encontraremos entre locuaces y logorreicos. El pensamiento. Entonces, como estábamos diciendo, que el paciente con trastorno afectivo bipolar puede llegar a ponerse psicótico dentro del mismo trastorno, sin ser esto un criterio diagnóstico, podemos encontrar ideas delirantes, pero generalmente esas ideas delirantes serán del mismo contenido de las ideas sobrevaloradas e irán, digamos, de la mano del estado anímico que predomine en el paciente. Entonces, si son estados anímicos maníacos, las ideas serán de megalomanía o grandiosas generalmente. Entonces, son pacientes en los que ellos son el mejor. Entonces, si es un arquitecto, es el mejor arquitecto del mundo, es el arquitecto que construye en Dubái, así nunca haya ido, es el arquitecto, pues que mejor dicho, tiene 800 millones de pesos. O sea, ellos salen con unas ideas muy, muy por fuera de la proporción de su contexto social real, especialmente cuando son delirantes. Cuando son sobrevaloradas, igualmente pueden ser ideas que son muy por fuera de su connotación social real, pero la gran diferencia está en que las ideas sobrevaloradas van a permitir como un poquito como de retroalimentación, como venga, pero es que usted es el arquitecto que trabaja, pero en el centro. Entonces ellos de pronto dicen, bueno, sí, pero es que lo que pasa es que yo voy a ser así de grande, y siguen con las ideas de grandiosidad, pero aceptan un contraargumento y no son ideas que tienen tan fijas como lo hacen cuando ya están delirantes. Y si por el contrario, como veníamos diciendo, el paciente está en un estado depresivo, las ideas que van a tener van a ser más de contenido de culpa, minusvalía, y pueden ser, igual que en un trastorno depresivo mayor, ideas suicidas. Entonces, venimos hace rato tocando este tema que es sobre el trastorno afectivo bipolar y la psicosis. Entonces, ya habíamos hablado de los delirios de grandeza. En la fase maníaca pueden haber delirios de muerte e incluso de desintegración, delirios nihilistas, que es cuando las fases depresivas están tan avanzadas que ellos empiezan a negar la existencia de ellos mismos, de partes de su cuerpo, de su propio cuerpo, pero es un síntoma depresivo, no es un síntoma que se vaya a confundir, digamos, con algo esquizofrénico solamente porque esté psicótico. Lo normal es que estos síntomas psicóticos vayan resolviendo a medida que se va tratando el estado de ánimo, pero es posible, y se ha descrito incluso en los mismos criterios diagnósticos,
que puedan permanecer más tiempo con los síntomas psicóticos. Entonces ahí uno entra a decir, bueno, pero entonces un paciente que se presenta con un trastorno del estado de ánimo y al mismo tiempo síntomas psicóticos, bien sean alucinaciones, ideas delirantes, cualquier tipo de síntoma psicótico, es un paciente con un trastorno, digamos, del espectro psicótico, que además se le sobrepuso algo afectivo o es un paciente afectivo que está cursando con algo psicótico. Entonces es esta como la discusión del huevo y la gallina. Aquí lo más importante es saber qué fue primero y qué es más sonoro en el paciente. Si es un paciente que ya venía con episodios maníacos claros, episodios depresivos claros y nunca se ha controlado, lleva 5 años así, y en el último episodio apareció un episodio psicótico acompañado del estado de ánimo, es muy posible que ese episodio psicótico se encuentre dentro del mismo trastorno afectivo, pero era un trastorno que no se había tratado y que avanzó tanto que pudo generar psicosis. Igualmente, hay que abordarlo como lo que ya habíamos hablado del primer episodio psicótico. Es decir, o sea, tenemos igual que descartar todas las causas orgánicas posibles, tenemos igual que pensar si de pronto puede ser una esquizofrenia superpuesta o digamos que haya una comorbilidad que no es inusual, que puede pasar en los pacientes, pero lo más lógico en estos pacientes es que si los síntomas afectivos fueron primero y fueron predominantes, lo psicótico pueda estar ligado al afectivo. Y de pronto ahí hay como otra pista y es que el contenido del delirio o las alucinaciones sean congruentes con el estado de ánimo que está experimentando el paciente. Si el paciente está en una manía, que tenga ideas grandiosas. Si el paciente está depresivo, que tenga ideas de culpa y minusvalía. Pero no es, digamos, coherente el paciente que está en una manía y está con ideas de culpa y con ideas de minusvalía. Ahí hay que sospechar, o sea, o el paciente en verdad tiene otro trastorno, hay que descartarle una causa de base, o en última instancia, pues porque en psiquiatría siempre se puede considerar que el paciente no esté diciendo completamente la verdad, pero tiene que ser lo último, porque si nos dejamos llevar como de ese juicio moral de que es que como es incoherente, no está diciendo la verdad, se nos puede estar pasando un trastorno de base que esté ocasionando, digamos, los síntomas psicóticos que no están siendo congruentes con el estado de ánimo. Entonces, en cuanto al tratamiento, yo quise hacerlo muy breve porque pues esta es una parte, digamos, muy tensa y hay que tener mucho cuidado con muchas cosas, pero es bueno como que cada uno le diera una leída a profundidad según el nivel de formación en el que está. Algunos trucos, digámoslo así, es que los pacientes de predominio maníaco se ven mejor controlados con el litio, los pacientes de predominio hipomaníaco con el valproico. Los pacientes que sufran de depresión, se ha visto que los inhibidores de la recaptación de serotonina son como los únicos antidepresivos que funcionan bien en este tipo de pacientes. No les debemos poner antidepresivos duales. Y en caso de que el paciente esté concomitantemente presentando síntomas psicóticos, la olanzapina y en general los antipsicóticos atípicos, pero más la olanzapina, ha demostrado controlar muy bien los síntomas psicóticos y además la depresión. Cuando hay síntomas psicóticos, como estábamos diciendo, antipsicóticos atípicos, y como médico general, nunca debemos combinar dos estabilizadores del ánimo simultáneamente. No se debe combinar litio con valproico, litio con carbamazepina, pues, o cualquiera de esas combinaciones, porque pues, todos esos medicamentos tienen efectos adversos muy importantes, como vamos a ver ahorita, digamos un poco, y combinarlos dentro del manejo del médico general puede ser un error y causar mucho daño en el paciente. Quise traer unas cosas muy básicas
El litio hay que recordar que es de excreción renal y eso es demasiado importante en los pacientes porque muchos pacientes durante su proceso de envejecimiento o porque tienen comorbilidades como la diabetes, porque tienen comorbilidades como la hipertensión, tienen daño renal y se les manda litio y el litio es altamente tóxico en las dosis inadecuadas. Por eso es necesario también, como dice el siguiente ítem, medir las litemias. Encontraremos que entre 0,6 y 1,2 equivalentes podemos hablar de unas litemias que estén, digamos, controladas, pero acercarse a los límites superiores en el manejo con litio es tener la posibilidad de una intoxicación por litio y enviar al paciente a urgencias, a un manejo, digamos, ya mucho más complicado. Entonces, el litio es un medicamento en el cual las dosis deben ser manejadas con precaución. Los comprimidos vienen de 300 miligramos y no se recomienda en estos casos exceder los 900 miligramos. Y además es un medicamento supremamente tóxico durante el embarazo, por tanto se necesita saber que la mujer no está en estado de gestación y debemos mandar una previa prueba de embarazo. En cuanto al ácido valproico, el metabolismo es hepático, sus efectos adversos tienen mucho que ver con ese metabolismo, con que se metaboliza también por la CYP 450, entonces tenemos que tener siempre como precaución un perfil lipídico y hepático antes de enviarlo y se recomienda repetir esos exámenes si el paciente presenta algún síntoma o por lo menos a los 6 meses o el año de estar usando el medicamento. Se inician con dosis de 250 miligramos en el caso de trastorno afectivo bipolar y se pueden ir ajustando según las necesidades del paciente. Existen otras terapias como lo son las terapias de electroshock que se reservan mucho para los pacientes resistentes. Nunca se deben combinar con ácido valproico porque han demostrado, digamos, que pueden generar muchísima más toxicidad en los pacientes y que pueden generar mucho delirio. Y otros paraclínicos que podríamos hacerle a los pacientes que se presenten con un estado maníaco o hipomaníaco son todos estos. Obviamente todos los paraclínicos no son para todos los pacientes y aquí es donde tenemos que entrar a jugar mucho con el criterio médico. Tenemos el hemoleucograma, la STALT, la creatinina, los electrolitos, la glicemia, la hemoglobina glicosilada, la TSH, exámenes o un panel de sustancias en orinas, los niveles de B2 y folatos y en algunos pacientes descartar VIH y sífilis. Y bueno, eso es básicamente lo que yo les traía para compartirles hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte de algo que no haya dicho, porque pues yo traté de ser muy general, básica, entonces súper chévere escucharlos. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo muy buena tu charla y súper entendible, pues a mi parecer. Excelente, muchas gracias. Muchachos, les acabo de enviar por el chat el link de la asistencia del día de hoy y vamos a empezar a leer las preguntas que tengan. Listo. En el trastorno de identidad disociativo puede estar relacionado con la bipolaridad. Bueno, el trastorno disociativo ha salido un poco como de los criterios actuales de la psiquiatría, pero se considera más dentro de los trastornos de la personalidad, no de los trastornos afectivos como tal. El trastorno de la personalidad que más se parece al trastorno afectivo bipolar o que más se puede confundir es el trastorno límite de la personalidad. Perfecto. Pregunta, ¿la comorbilidad puede variar dependiendo del ambiente social del paciente? Bueno, en cuanto, digamos, a lo propiamente fisiopatológico, se ha hablado mucho de que los estresores ambientales pueden ser muy importante, sobre todo en el desencadenar episodios depresivos.
no se ha evidenciado tanto en lo maníaco, pero pues es muy probable que sea así. En cuanto a las comorbilidades, no he leído que sea más por estar expuesto a un factor de riesgo, pero pues yo, digamos, intuitivamente imaginaría que sí. ¿Ok? ¿Qué tan necesario es llevar un control en los signos vitales? Bueno, los pacientes pueden somatizar a veces pues sus, digamos, estados maníacos, pero no tanto como lo veríamos, digamos, en los trastornos ansiosos. Que sea necesario llevar un control de los signos vitales, pues no que yo sepa, o sea, no propiamente por esta patología. De pronto en pacientes que tengan comorbilidades como la hipertensión y ya estén tomando los medicamentos, sería bueno, pero más por la comorbilidad que se estén monitorizando los síntomas. Perfecto. En un paciente con TAP de predominio depresivo tratado con ISRS y no le funcione, ¿a qué puedo escalar? Bueno, los pacientes que tengan predominio depresivo, básicamente las opciones es ISRS e ir aumentando las dosis, porque estos medicamentos pues son titulables. Si efectivamente no le funciona ni a más dosis ni cambiando el ISRS, porque tenemos no solamente citalopram, sino fluoxetina también, o sea, vemos todos los del grupo. Si así no funciona, lo único que yo he leído, pues como que sigue, puede ser tratar con olanzapina, aunque los síntomas, digamos, psicóticos no estén presentes, pero no es algo como muy efectivo. No sé si de pronto alguien tenga otra información. Y si no, pues lo que se ha probado de pronto también son las terapias de electroshock. Pero uno principalmente espera que con el estabilizador del ánimo se controlen tanto los síntomas maníacos como los síntomas depresivos. Si con el estabilizador del ánimo sumado al ICRS no está controlándose, yo creo que es un paciente que debe ser evaluado por psiquiatría. Ahí, qué bueno para complementar, siempre en un paciente con TAP, así tenga predominio depresivo, eh, idealmente no es solo sumarle ISRS, sino que también o un estabilizador del ánimo o también otra combinación que se utiliza mucho es la parte de la olanzapina más la fluoxetina combinados. Dado el caso pues, de que esto no responda, se podría seguir variando con los medicamentos o escalar a TECAR, ¿cierto? A terapia electroconvulsiva. Pero pues esos son como, digamos, los esquemas más básicos. Pero eso tiene que irse pues de la mano de una evaluación como más completa por parte de psiquiatría. Exactamente. Otra pregunta es, ¿en niños desde 5 años el método diagnóstico es el mismo? Sí, yo pues no he leído que en los niños haya otra escala, digamos que el DSM-5 cubre todas las poblaciones. De pronto sí hayan algunas particularidades en el tratamiento, pero en lo que yo he leído no es diferente el diagnóstico. ¿Sí? Y también es algo parecido. ¿Es posible hablar de TAP infantil? Pues no propiamente infantil, pero el TAP sí se puede presentar desde etapas 96, 98. tempranas. ¿Alguien habla? Sí, Sí, se puede presentar incluso desde los 5 años, no es lo más común. Lo más común es que se presente, digamos, desde la adolescencia hasta más o menos los 30 años. E incluso si se presenta ya en pacientes también mayores de 50 años, lo primero que hay que hacer es descartar causas orgánicas. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando un paciente con este trastorno consume alcohol y deja de consumir los medicamentos? No, pues primero que el trastorno por uso de sustancias suma otro diagnóstico más, empeora el pronóstico, tiene alteraciones cognitivas importantes y si deja de consumir los medicamentos, pues estaremos hablando de que todas esas vías fisiopatológicas que vimos que están implicadas en este trastorno, pues estarán empeorando. Entonces, claramente, lo que vamos a ver finalmente es que el paciente va a empeorar significativamente su funcionalidad. Perfecto. ¿Un paciente puede presentar algún punto neutro entre manía y depresión?
Pues si presentara un punto neutro, sería más o menos como que el paciente esté controlado, pues porque eso es como el estado de ánimo que está en la mitad. Pero digamos, la hipomanía es como lo que puede ser una manía un poco más leve, pero igual sigue tirando claramente a los síntomas maníacos. Son síntomas, digamos, muy distantes los unos de los otros. Yo quiero comentar algo ahí, y es que pues también tenemos que tener en cuenta que está el trastorno mixto, que tienen tantos síntomas maníacos como depresivos y que pueden variar en una misma semana, tener todos pues como los síntomas, o en un mismo día presentar síntomas a diferentes horarios. Entonces puede ser que en un mismo día el paciente tenga síntomas de ambos trastornos. Exacto, súper bueno eso, pero no existe como un síntoma simultáneo mezclado, no. O sea, ellos pueden tenerlo en el mismo día, pero tú vas a identificar claramente en un momento la sintomatología maníaca y en otro momento la sintomatología depresiva. Ay, yo quería decir, pues como complementar una cosita de la pregunta anterior del consumo de alcohol y cuando se dejan de consumir los medicamentos, y es que, por ejemplo, si el paciente viene con un estabilizador de ánimo, que es, por ejemplo, el litio, entre más veces se lo deje como de consumir, pues obviamente sabemos que van a aflorar como los síntomas maníacos o depresivos, pues va a entrar básicamente en una crisis. Y también cada vez que se los deje de tomar, el litio deja de tener como tan buen efecto en los pacientes, pues empieza a crear como una cierta resistencia. Entonces así tú pues como que le reinicies el litio, va a necesitar una dosis más alta, se presta para que tenga como más riesgo, para que tenga como efectos adversos. Entonces como que pues también como lo ideal es que no dejen pues no dejen de tomarse los medicamentos y obviamente que no lo mezclen con alcohol, porque pues es muchísimo peor porque es una comorbilidad, como dijo Manu, pues es una de las comorbilidades como más frecuentes en los hombres, entonces como que hay que hacerles mucha como orientación a eso para que no dejen de consumir los medicamentos porque empeora el cuadro clínico, se vuelven más resistentes a los medicamentos, dejan de tener tan buenos efectos, entonces como, pues como agregar eso. Perfecto, gracias, Mari. Nos preguntan también, dicen, yo había leído que la distimia era como un trastorno afectivo bipolar que va a lo largo del tiempo, entonces se clasificaría tipo uno o tipo 2. Bueno, eh, esa palabra de la distimia, la verdad, es como un poco confusa porque como tal en el DSM-5 no aparece como un diagnóstico, sino más bien como una característica de que hayan alteraciones en el estado del ánimo. Eh, pero pues básicamente no sé, pues de pronto de dónde le dice exactamente, pero la distimia como tal no sería como ni tipo uno ni tipo 2. Entraríamos ya ahí a ver exactamente si predomina la manía o predomina la hipomanía o predomina el componente depresivo. Para complementar un poquito ahí, la parte de la distimia se utilizaba pues antes, incluso está en el DSM-4 creo, pero se quitó pues para el DSM-5 y es más, hace parte sí de un síndrome afectivo, pero en la parte netamente depresiva, ¿cierto? Como clasificación de trastornos depresivos mayores o menores. La distimia es como un componente muy, algo similar a la depresión, solo que no cuenta como con sus dos síntomas o pilares fundamentales que lo diagnostican como una depresión mayor, que es básicamente la anedonia y la, por decirlo así, la desesperanza, ¿cierto? La distimia no tiene esto y tiene un componente mucho más larvado en el tiempo, a diferencia del trastorno depresivo mayor. Como tal, no entra en un trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Por como lo que les digo, es más tirando hacia la parte netamente depresiva. Ya si se asocia pues con síntomas de hipomanía o manía, ya sí hablaríamos de esto. Pero si no se asocia, no entra a ser parte del trastorno afectivo bipolar. Exacto, y es una depresión que incluso puede durar hasta 2 años sin mejoría. Pues obviamente es una depresión más leve, pero entra es dentro de este espectro más que dentro de trastorno bipolar. Exacto, sí. Su criterio diagnóstico en tiempo son 2 años, con periodo de remisión menos de 2 meses entre síntomas. O sea, que Ajá. presente 2 años y un periodo de remisión menos de 2 meses entre síntomas. Otra pregunta es, ¿con qué tiempo se define la refractariedad a los medicamentos en general en esta enfermedad?
Pues bueno, los pacientes que están ya medicados deben tomar el medicamento de por vida, que es como de pronto lo que estaba interviniendo ahorita la compañera de los peligros de interrumpir el medicamento. Exactamente como un periodo de refractariedad, no lo leí. Pero pues estos medicamentos uno normalmente espera que los pacientes al mes hayan tenido alguna mejoría. No sé si de pronto alguno de los compañeros quiera complementar. Pues como tal en el tiempo, no sabría decirles. De todos modos, cambia, o sea, es dependiendo pues del tipo de medicamento y siempre hay que tener muy en cuenta que estos pacientes, pues, el pilar fundamental de su tratamiento son los estabilizadores del ánimo, litio y ácido valproico, pues también en algunos casos carbamazepina, pero no tanto. Y básicamente siempre se tiene que mirar muy bien, es más que el periodo del tiempo de refractariedad, es si yo lo estoy tratando bien. Los niveles de litemia y de valproemia, si esos no están en niveles óptimos, pues no me va a funcionar. E incluso muchos pacientes, sobre todo en el litio, eh, llegan a requerir más de 900, más de una dosis mayor de 900 pues al día y continúan con litemias incluso debajo de su rango terapéutico. Entonces uno está pensando que tiene una dosis, por decirlo así, óptima, pero vamos a mirar litemias y no es así porque él tiene, no sé, un metabolismo, una excreción de litio, algo particular y no va a funcionar. Pero como tal, teniendo pues niveles específicos de litemia o alcoholemia y que hablen de refractaria, no sabría exactamente el tiempo. Sí, pues uno normalmente espera que que los medicamentos actúen y empiece uno a ver mejoría, o sea, mejoría de los síntomas con relativamente rápido. Por ejemplo, si estamos hablando en el caso de los antipsicóticos, cuando aparecen síntomas psicóticos, esos medicamentos actúan muy rápido y más o menos al 1 o los 2 días ya puede uno estar viendo mucha mejoría. No quiere decir que desaparezcan todos los síntomas psicóticos, pero sí ver que se disminuyen mucho, que el paciente vuelve como a tomar alguna noción de realidad o de introspección de los síntomas que está teniendo. Y si uno lleva, pues yo creo que si uno ya lleva por lo menos un mes de tratamiento y el paciente no está respondiendo, pues debe reconsiderar, como dice Juanpa, que no esté haciendo el manejo adecuado o que verdaderamente haya que pensar en otros diagnósticos. Preguntan, en un paciente diagnosticado con trastorno depresivo mayor y que está en tratamiento pero tiene TAP, supongo no diagnosticado, así que no se podría, perdón, vuelvo y leo. Un paciente diagnosticado con trastorno depresivo mayor y que está en tratamiento pero tiene TAP que no se conoce, podría verse afectado negativamente. No, afectado negativamente no por el tratamiento como tal de la depresión, pero de pronto afectado negativamente sí en el sentido de que van a aparecer síntomas maníacos o hipomaníacos eventualmente, porque si no aparecen esos síntomas, él siempre se va a quedar solamente con el trastorno depresión mayor, o sea, ese va a ser su diagnóstico, no habría por qué llevarlo a otro lado. Si aparecen los síntomas hipomaníacos o maníacos, ya empezamos a hablar del trastorno afectivo bipolar y todo ese tiempo que no se trató es un tiempo en el que el paciente tuvo deterioro funcional y como decía Mariana, pues digamos que perdimos tiempo para que el tratamiento nos funcionara. Entonces, pues cuanto antes se diagnostique un paciente, mejor. Pero como decíamos, en cierto caso, no es, digamos, para echarse culpas porque un médico vio un paciente con un episodio depresivo y no le diagnosticó trastorno afectivo bipolar, porque no habían los criterios diagnósticos en ese momento. Si uno ve a un paciente incluso con las características de una depresión atípica, todavía no puede decir que está dentro del contexto de un trastorno afectivo bipolar, sino que tiene que hacerle a ese paciente con características atípicas un seguimiento muy estrecho porque hay alta posibilidad
de que empiece a ser una manía o una hipomanía. Pero lo que quiero decir es que sin que haga el episodio no puede haber diagnóstico. Sin manía o hipomanía no puede haber diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. Y también hay que tener en cuenta que pues, o sea, el síndrome afectivo va a tener el síndrome depresivo mayor y el síndrome de trastorno bipolar. Entonces, no va a ser que uno esté sobrepuesto del otro, sino que si el paciente ya tiene los síntomas, como dijo Manu, ya vamos a hablar de un trastorno bipolar y no que el paciente ya tenga depresión mayor. Y hay que tener mucho cuidado en estos pacientes porque muchas veces al darles el tratamiento con antidepresivos ellos hacen viraje y ahí es el momento cuando se presenta la manía, porque no la habían presentado, era porque estaban en la fase depresiva, pero como yo ya le inhibí esa fase depresiva, entran en la fase de manía y es cuando hago el diagnóstico. Perfecto. Si la paciente piensa quedar en embarazo y toma litio, ¿qué se debe de hacer? Bueno, yo creo que en ese caso la mejor opción sería darle a la paciente valproico, que es el que, digamos, tiene menos potencial. Igual no quiere decir que esté exenta de riesgo. Es una paciente que habrá que seguir muy estrechamente y que pues el ácido valproico igualmente puede ser teratogénico. Entonces, la verdad, en el caso de las pacientes embarazadas es muy complicado. Tienen que hacerse seguimiento con psiquiatría. A veces se ha considerado el valproico, pero igualmente es teratogénico e incluso algunos dicen, como paradójicamente, o no paradójicamente, por los mismos efectos teratogénicos, que el valproico también está contraindicado en el embarazo y las tratan de controlar, pues como nada más con los ISRS. ¿Sí? Si a un paciente se le da el diagnóstico de depresión mayor, pero tiene pobre respuesta a los antidepresivos, se puede considerar medicamentos contra el trastorno bipolar. Se puede pensar en una bipolaridad a pesar de no tener ni un episodio maníaco. Perdón, ¿me repites esa pregunta, por favor? Vale. No sé, como que tuve un problema con la conexión. Si a un paciente se le da el diagnóstico de depresión mayor, pero tiene pobre respuesta a los antidepresivos, se puede considerar darle medicamentos contra el, el trastorno bipolar. Y otra pregunta es, ¿se puede presentar en una bipolaridad a pesar de no tener ni un episodio maníaco? Bueno, entonces, como hablamos, el trastorno afectivo bipolar necesita como criterio el episodio maníaco o hipomaníaco en su defecto, pero necesita uno de los dos para poderse clasificar. Si no, es solamente un trastorno depresivo mayor. Si presenta el episodio maníaco, no es trastorno depresivo mayor, sino que era un trastorno afectivo bipolar que todavía no había presentado la manía. Y a la otra parte de la pregunta, sobre si se considerarían estabilizadores de ánimo en la depresión, no. En la depresión tenemos otras líneas de manejo que siguen siendo, si no le sirven los ISRS, entonces tenemos los duales, pues si uno puede escalar, digamos, dentro de todos los antidepresivos e incluso, al igual que acá, se puede llegar en depresiones muy severas al electroshock, pero no a los estabilizadores de ánimo como que no tienen, digamos, cabida como en ese mecanismo fisiopatológico. Perfecto. ¿Cómo diferencio claramente un borderline con TAP, ya que los episodios pueden ser similares y pueden confundir el diagnóstico? Bueno, esa pregunta es súper buena. El trastorno límite de la personalidad se puede confundir súper fácilmente con un trastorno afectivo bipolar. Lo más, digamos, importante de pronto es que las personas límite pueden tener otros síntomas. Entonces pueden empezar a parecer como que a ratos son TAP, a ratos son como esquizofrénicos solos, pero sin lo afectivo. A ratos pueden parecer incluso con alteraciones cognitivas. O sea, van mezclando como un montón de cosas
juntas. Además de eso, que como es un trastorno de la personalidad, las alteraciones van a estar como más presentes de base en la persona, o sea, como que los van a tener por más tiempo. O no es que pues no significa que cada episodio dure más tiempo, sino que durante como el desarrollo de toda la patología a lo largo de su vida, se ha visto que la persona es así, más cambiante, pero como durante toda su vida. Lo otro que puede diferenciarnos también es la severidad de los síntomas. No es tan común que los síntomas en el trastorno límite sean incapacitantes, lo cual nos lo diferencia muy bien, digamos, de la manía, pero no también de la hipomanía. Entonces, sí, definitivamente esos dos trastornos se pueden parecer mucho y son todo un reto diagnóstico. Yo quisiera decir algo con la pregunta anterior con respecto a lo de si el paciente está como depresivo, pues o sea, le hicieron diagnóstico de depresión, pero entonces no responde a los ISRS. Entonces uno ahí lo que debe mirar son lo que Manuela decía en la presentación de los indicadores de depresión atípica. Entonces, por ejemplo, que no haya sido como un diagnóstico muy temprano, que no, pues que los papás no tengan un antecedente de TAP, porque tiene una alta carga genética, pues o sea, si tú tienes un papá o un tío, alguien en primer grado que tenga TAP, o sea, la transmisión es muchísimo más alta de TAP. Hay, pues, o sea, como papá hijo en TAP que, por ejemplo, una depresión. Entonces, como que hay que tener en cuenta como todos los indicadores que ella decía de depresión atípica para, para decir como que, bueno, pienso que pues es una depresión, pero eso no está respondiendo, ya lleva un mes, ya le aumenté dosis, ya le cambié medicamento, pues, o sea, como que le empezaste el manejo de depresión y como que estás viendo que no funcionó, entonces tú ahí te pones a pensar como, pucha, ¿será que este paciente sí tiene depresión en serio? Entonces, así no haya hecho el episodio de manía, así no haya hecho el viraje que dijo Lauris, uno tiene que como sospecharlo y decir, pues pucha, ¿será que pues será como que o sea, obviamente uno como médico general no lo puede hacer, sino que esto es más de psiquiatría, pues de psiquiatra, pero pues el psiquiatra puede considerar, por ejemplo, decir, bueno, lo que voy a hacer es como que voy a hacer un ensayo-error con fluoxetina o lanzapina, que es como ahí, como la fluoxetina le está tirando como a la depresión y la lanzapina le está tirando como al TAP, entonces como que los dos estoy como dándole a los dos y si veo respuesta digo, ah, no, pues con este tratamiento me estoy tratando de un TAP y no estoy tratando de una depresión. Entonces así evito como que el paciente llegue a ser como un viraje o que haga una manía, que es que el hecho, o sea, la manía uno la lee y uno dice, no, pues la idea de grandiosidad, no sé qué, pero en serio ver un paciente en manía es ver un paciente con completa disfuncionalidad, o sea, ellos tienen seria introspección de su enfermedad, pueden ser groseros, agresivos, o sea, de verdad es un cambio demasiado grande que uno dice, no, una manía es una bobada o una depresión es una bobada y mentiras, que eso es una cosa realmente pues como impresionante. Entonces como que si uno dice que la depresión no se la estoy tratando bien o no es como pues como que me parece que no es depresión, uno sí debería como mandarla al psiquiatra y que el psiquiatra como que considere que tal vez sí sea un TAP. Gracias, María. Otra pregunta es, ¿cuánto es el tiempo que se debe hospitalizar en TAP maníaco y qué medicamentos se le da para estabilizar? Bueno, un tiempo exacto de hospitalización no lo hay, o por lo menos no que yo lo haya leído. Pero la pregunta es súper chévere porque nos da pie a hablar de cuáles pueden ser los criterios de hospitalización de un paciente que llega con un trastorno afectivo bipolar. Entonces, lo primero, como se produce, pues como en otros tipos de trastornos, el riesgo de autoagresión cuenta como un criterio de hospitalización. Cuando el paciente es la primera vez que presenta síntomas psicóticos, también, pues precisamente para que lo podamos estudiar, cuando no hay capacidad de cuidarse a sí mismo o el soporte social es muy pobre, van a ser criterios de hospitalización. ¿Y cuál era la segunda parte de esta pregunta? ¿Y qué medicamentos se le deja para estabilizar? Bueno, los estabilizadores de ánimo serían los mismos también en el uso intrahospitalario. O sea, litio y ácido valproico. En la parte del tiempo de hospitalización, pues
digamos que se rige por dos cosas principalmente. Una es como el tiempo que uno espera a que el paciente pues mejore. Hay como esquemas pues por hospitales, por lo que he visto. Digamos, en el mental se evalúa la primera semana, pero básicamente se dejan 2 semanas hospitalizados, prácticamente como mínimo, para evaluar la mejoría. Pero pues puede variar entre más o menos 10 días a 20 días como mínimo, ¿cierto? Como mínimo, ya si el paciente no mejora, si hay otras cosas pues sumadas, efectos adversos de los medicamentos, etcétera, ya sí se deja más tiempo. La siguiente pregunta es, ¿existe predisposición a desarrollar psicopatologías si en el embarazo el feto tuvo condiciones desfavorables como depresión en la madre? Bueno, tanto en el trastorno afectivo bipolar como en muchas otras enfermedades psiquiátricas se ha visto un alto componente genético. Entonces, en este caso, digamos que más de lo que se haya comprobado como tal del sufrimiento fetal, sería lo que venimos hablando de la importancia del componente genético, de pronto un poco lo que yo les decía de estos gemelos o monocigotos, que la importancia de este tipo de experimentos es que eliminan, por así decirlo, el factor ambiental. O sea, dos personas con una carga genética igual desarrollan el trastorno en un 70 o un 80%. Entonces, eso nos habla de un componente genético importante en el trastorno afectivo bipolar específicamente, pero lo hay en la mayoría de enfermedades psiquiátricas. Sí, perfecto. Otra pregunta es, en pacientes maníacos con disfuncionalidad avanzada renal, ¿qué alternativa se puede utilizar para tratarlo? Bueno, el litio es como el que tiene más metabolismo o eliminación renal, mejor dicho. Entonces, en esos pacientes uno preferiría, si no tienen una comorbilidad metabólica, hepática, el ácido valproico. Ok. Me voy buscando más. ¿Existe una curva de remisión en esta enfermedad como la vimos ayer para la esquizofrenia? Bueno, yo desafortunadamente no los pude acompañar en la charla de ayer, pero en esa enfermedad la curva, digamos, o el pronóstico no es el más favorable de todos los pacientes. Sí pueden llegar a controlarse muy bien con los medicamentos, sobre todo si son diagnosticados tempranamente y si no tienen que llegar a terapias agresivas como terapias de electroshock que también funcionan, pero que hablan pues ya como de un peor pronóstico. Pero en los pacientes, digamos que se descubre muy tardíamente, o en los pacientes que no han sido muy adherentes al tratamiento, la enfermedad avanza. Y en los pacientes que sí son adherentes al tratamiento, lo que se ve es que no, básicamente el tratamiento continúa de por vida. No sé si a eso se refería pues como la pregunta. La siguiente, el complemento pues de esa pregunta es, eh, bueno ya, ¿existe una disminución de la esperanza de vida en personas con TAP que cumplen tratamiento? Eh, bueno, yo de eso leí, digamos, como que las cosas que leí, algunas eran contradictorias. Yo leí más o menos de 3 artículos, pues y digamos complementando con las cosas que yo he tenido en clase, eh, y las cosas son contradictorias. La mayoría dicen que sí, que las comorbilidades psiquiátricas generan más hospitalizaciones, incluso en los pacientes adherentes, y podrían tener efectos en la esperanza de vida. Pero de cuánto tiempo y así, no, pues no vi, digamos, una cifra clara. Ok, sí, con respecto a eso, pues como que no hay estudios que determinen, digamos, disminuye tantos X tiempo, pero también hay que tener en cuenta que son pacientes que van a estar con crisis, muy probablemente son asociados a muchas otras patologías y que son polimedicados. Entonces, cada vez son es como efectos que van indirectamente disminuyendo pues la sobrevida de estos pacientes.
en muchos de estos pacientes, de pronto, si se han abordado algo de lo que es demencia, muchos de estos pacientes, no porque, o sea, no porque el trastorno lleve a eso, sino que si uno, digamos, lo mira desde el punto de vista de la demencia, los pacientes con demencia, muchos de ellos tuvieron comorbilidades o del espectro psicótico o del espectro afectivo. Entonces, sí, o sea, lo que se ha visto es que esos pacientes sí efectivamente tienen un deterioro en su calidad de vida e incluso en cuánto van a vivir, que es diferente al resto de la población. Ok. ¿Pueden diagnosticarse el trastorno límite y el TAP como patologías concomitantes? A ver, si un paciente ya cumple criterios de trastorno afectivo bipolar, yo creo que sería muy difícil que ya uno empiece a hablar de un trastorno de la personalidad. Porque si digamos que se hablan como de unos círculos, pues no sé si de pronto alguna vez hayan visto ese diagrama, si los pudiera encontrar en este momento se los mostraría, en la cual se habla como de que hay unos núcleos de diagnóstico psiquiátrico que eliminan otros diagnósticos. Entonces, si un paciente, por ejemplo, se le diagnostica un delirio, ese paciente en ese momento no puede ser diagnosticado con un trastorno afectivo bipolar ni con un trastorno psicótico, porque no asume que de pronto la sintomatología que está teniendo el paciente se debe a eso básico. Y digamos que la esfera que sigue es un trastorno afectivo. Entonces, el paciente que ya está comprometido en un trastorno afectivo, sería muy difícil que uno le pueda diagnosticar un trastorno de personalidad, especialmente el límite que tiene características muy similares. Entonces, son como dos diagnósticos que a mí me parece que según ese esquema no se pueden decir así. O sea, si ya no entré en el trastorno afectivo bipolar, es porque ese es como su diagnóstico principal. No sé si alguien tiene otra opinión. ¿Puedo restringir a una persona claramente maníaca y psicótica en contra de su voluntad, así firme una salida voluntaria? Ay, bueno, esto es como algo que ha sido muy controvertido incluso dentro de los mismos psiquiatras. Pues hasta qué punto respetar la autonomía. Hay muchos que dicen que ellos en un paciente psicótico hacen el control del episodio psicótico aún en contra de la voluntad del paciente. Pero pues de esta respuesta no hay una, de esta pregunta no hay una respuesta clara. Depende del criterio de cada médico. Pues hay médicos que dicen que así esté psicótico, hay que respetar su autonomía y hay que respetar como su criterio. Entonces, pues, va como mucho lo que cada uno tenga desde su criterio ético y su criterio clínico. Perfecto. Ya no veo pues como más preguntas. Bueno, muchachos, muchas gracias por asistir. Manu, muchas gracias por tu presentación. Estuvo súper buena. Y muchas gracias, muchachos. Les estaremos enviando las links pues, que subiremos de YouTube sobre esta charla pues para los que no hayan podido asistir o los que lo quieran repasar. Y ya con la autorización de Manu, si también quiere, las diapositivas. Mañana Claro, vemos. de las cosas se me va a descargar el computador, entonces sí, de pronto se me Mañana continuamos entonces con, vamos a hablar un poquito de ansiedad, también a cargo pues de compañeros de ASEMSES. Y eso es todo. Muchísimas gracias.